En el video anterior vimos cómo expresar la posición, velocidad y aceleración en coordenadas polares, que es un movimiento en dos dimensiones. Ahora vamos a ver un caso de movimiento en tres dimensiones. Para esto, la posición de una partícula la vamos a poder escribir en coordenadas cilíndricas. Y en este caso, vamos a tener que las coordenadas que definen nuestra posición van a ser las coordenadas r, phi y z, donde r es la distancia desde un punto fijo hasta una posición, es decir, la magnitud del vector de posición. Y este parte desde el origen, desde el 0, 0, 0. Phi va a ser el ángulo que se forma de la proyección del radio vector sobre un plano fijo en una dirección dada. Es decir, es el ángulo que se forma del movimiento de la posición solo en el plano XY. Y Z va a ser la altura de dicho punto sobre el plano XY, que es este marcado con azul. La vez pasada utilizamos vectores unitarios y en este caso también los vamos a utilizar. Como vemos en el diagrama, usamos ER, Fi y Z. ER es el vector unitario en la dirección de la proyección de R. Es decir, este es el R mayúscula y este ER sigue la misma dirección de R que está en rojo. EZ es un vector en la misma dirección del eje Z o del eje K, o del vector K, perdón, que también es unitario. Esto lo anotamos, que es K es igual a EZ, y Fi es un vector unitario que es perpendicular a ER y EZ. Entonces, en este caso, los únicos vectores que van a variar son ER y Fi. En este caso de coordenadas cilíndricas, vamos a ver que solo el vector ER y Fi son los que varían punto a punto, ya que Z se mantiene constante en su dirección. Entonces, como en el caso anterior, la posición de una partícula, pongámosla aquí con amarillo, la posición de esa partícula está definida por el vector R. Pero este vector R lo podemos representar como una suma de dos vectores. Primero, la proyección del vector R, que es el R mayúscula, multiplicada por el vector unitario ER, más una altura, que es Z, por el vector Z, que va en la misma dirección de Z. Entonces, para obtener a partir de esto la velocidad y la aceleración, tenemos que hacer algunas relaciones con las coordenadas cartesianas. Esto es, si tomamos el plano de referencia
0xy, que es este plano, sin tomar en cuenta z, vamos a tener que es x es igual a r por coseno de phi y y es igual a r por seno de phi. Esto solo es en el eje XY, pero si tenemos un movimiento en 3 dimensiones, vamos a tener lo siguiente. También tenemos que representar el R, Fi y Z, bueno, en este caso R y Fi, en términos de senos y cosenos, para que se nos haga más fácil, como en este caso. Entonces, ER es igual a I por coseno de phi más J por seno de phi. E teta será igual a menos I seno de phi más J coseno de phi. Vamos a enumerarlas. Está como 1, 2 y 3. Entonces, como en el video anterior, vamos a hacer un procedimiento similar y para eso necesitamos derivar E sub R y E sub teta, que es lo que voy a hacer a continuación. Y entonces E sub R puntito, su derivada, será igual a I por la derivada de coseno de phi, que es menos seno de phi, por la derivada del argumento, siendo phi puntito, más j, por la derivada de seno de phi, que es coseno de phi, por la derivada del argumento, que es phi puntito. De aquí vamos a factorizar phi puntito y nos queda lo siguiente, que E puntito sub R es igual a phi puntito por menos I seno de phi más J coseno de phi. Y si nos damos cuenta, menos I seno de phi más J coseno de phi es E sub teta. Entonces, E puntito sub R es igual a phi puntito por E teta. Uy, aquí me equivoqué, es E phi. Entonces queda E sub phi. A este le vamos a poner que es la ecuación 4, nuestra expresión número 4. Y me paso a la siguiente página, que es para calcular E puntito sub phi, que esto va a ser igual a menos I por la derivada de seno, que es coseno de phi, por la derivada del argumento phi, que es phi puntito, más j, por la derivada de coseno, que es menos seno de phi, por phi puntito, la derivada de phi. Y de aquí vamos a factorizar phi puntito y el signo menos en ambas partes, quedando E puntito phi es igual a menos phi puntito por I coseno de phi más J seno de phi. Y si nos damos cuenta, esto es igual a la expresión número 2, que es ER.
Entonces vamos a tener que E puntito phi será igual a menos phi puntito por E sub R. Y esta que sea la expresión número 5. Entonces para el vector unitario z, como no cambia su dirección, vamos a tener que su derivada temporal es igual a 0. Es decir, E sub z es constante, por lo cual la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, ya con esto, con las expresiones 3, 4 y 5 y la 1, vamos a poder obtener la velocidad, siendo la velocidad la derivada de la posición con respecto del tiempo, pero esto es la derivada con respecto del tiempo de R por E sub R más Z por E sub Z. Entonces la derivada de esta parte nos queda como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y vamos a aplicar la derivada primero a R por ER, que sería la derivada de R por ER tal cual como está, más R por la derivada de E sub R, y le sumamos la derivada de Z por EZ, que sería Z puntito por EZ más Z por EZ puntito. Ahora vamos a sustituir 4 y 6, esta será la expresión 6, en nuestra ecuación o nuestra expresión número 7, y nos queda que es V es igual a R puntito por E sub R más R por la derivada de E sub R, que es phi puntito por E phi más Z puntito por E sub Z más Z por la derivada de EZ, que es 0. Vamos a tener que finalmente la velocidad es R puntito por E sub R más R por phi puntito por E phi más Z puntito por EZ. Y esta que sea la expresión número 7 tal cual, ya que es la misma. Y esta sería la representación de la velocidad en coordenadas cilíndricas. Y por último vamos a tener la aceleración, que es igual a la derivada temporal de la velocidad, pero eso es igual a la derivada temporal de R puntito por E sub R más R por phi puntito E phi más Z puntito por EZ. Entonces, haciendo la derivada de esta derivada, vamos a tener que la aceleración es igual a la derivada de R puntito por ER, queda como R dos puntitos por ER más R puntito por ER más R puntito por ER puntito más vamos a tener la derivada de R puntito por phi puntito por phi más R por phi dos puntitos phi más R
por phi puntito por e puntito phi más la derivada de z puntito z. Continúa aquí, que es z dos puntitos por ez más z puntito por ez puntito. Esta le vamos a llamar 8 y vamos a sustituir 4, 5 y 6, que son las derivadas de r, phi y ez. En 8 nos va a quedar lo siguiente: la aceleración es igual a r dos puntitos por er más r puntito por la derivada de er, que es phi puntito por phi más r puntito por phi puntito por phi más r por phi dos puntitos por phi más r por phi puntito por la derivada de phi, que sería menos phi puntito por er más z dos puntitos por ez y le sumamos ez puntito por la derivada de z, que es 0. Entonces este término se nos elimina. Y de esta última expresión de la aceleración vamos a factorizar r, phi y z, y nos va a quedar lo siguiente: la aceleración es igual a, abrimos paréntesis, r dos puntitos, aquí hay otro r, que sub r, menos r por phi puntito cuadrada por e sub r más r puntito phi puntito más r puntito phi puntito más r phi dos puntitos más z dos puntitos ez. Y finalmente vamos a tener que la expresión de la aceleración es la siguiente: r puntito por phi puntito está dos veces, con lo que nos queda 2, r puntito phi puntito, y lo demás nos queda igual. Con lo cual esta ecuación o esta expresión 9 sería la expresión de la aceleración en coordenadas cilíndricas. Y esto es utilizando un método parecido al video anterior de coordenadas polares. Y el siguiente video va a ser el de cómo vamos a expresar la posición, la velocidad y la aceleración en coordenadas esféricas. Y pues hasta el siguiente video.